Son las 2:52. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 11:52 de la noche, poco más ya de medianoche. Hoy es 9 de marzo del 2021 y quiero hoy día compartir contigo un tema bastante simpático. Vamos a hablar de la NIC 12, vamos a hablar de ahí de algunas definiciones y comentarios y cómo vinculamos con el tema de llenado de este cuadro de información que nos pide la administración tributaria. En primer lugar, obviamente cuando nosotros ingresamos a la sección determinativa, eh, vamos a ver si es que este reporte, por ejemplo, es un estado financiero. Probablemente tú me digas, bueno, dice que es balance general, acá dice que es balance general, yo hubiera esperado que diga estado de situación financiera, pero ahí eso es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Y obviamente tenemos una estructura pasivo-patrimonio y una estructura para estado de resultados, ¿no? Con algunos datos ahí de casuística que nosotros desarrollamos en talleres. En la versión simplificada, un detalle interesante, yo diría. ¿Tú sabes cuál es el criterio que se adoptó para elaborar esta estructura? ¿Sí? Así que si tú ya eres contador, seguramente al toque te vas a dar cuenta y lo que se ha hecho prácticamente es un calco de las cuentas del plan contable. Es prácticamente el plan contable. Pero si tú me dices que vas a presentar un plan contable, ahí de las cuentas como rubros de estado financiero, yo ya tendría mis dudas. Ya tendría mis dudas, ¿no? Entonces ahí viene un primer detalle. Ahora, la pregunta es, yo encuentro, por ejemplo, relacionado al tema que hoy día quiero comentar, por aquí tengo activo diferido, una casilla que es la 388, ¿no? En pasivo y patrimonio tenemos otra casilla que es pasivo diferido, ya, perfecto. Tenemos otra casilla importante que es tributos y aportación de sistemas de pensiones y salud por pagar, ¿no? Y tenemos, yo creo que la casilla más importante y que NIC 12 nos va a ayudar a reflexionar sobre la misma, que es la casilla 490, ¿no? Que ahorita hay que verlo con la NIC 12 y hay que revisar el tema. La casilla 490, impuesto a la renta. Tú te preguntarás por qué esta casilla, ¿no? ¿Por qué esta casilla? Técnicamente, ¿no? Técnicamente yo veo que está en blanco. O sea, ¿qué significa en un formulario virtual que una casilla esté en blanco, ¿no? Ese es el tema que también nosotros nos planteamos. Cuando yo tengo un formulario virtual, una casilla en blanco significa que yo puedo colocar ahí la información que desee, ¿no? Y llama la atención porque tú dirías, pero ¿por qué si es que este formulario virtual, este formulario virtual trabaja todo lo que es el impuesto a la renta, ¿por qué la casilla 490 no lo jala de forma automatizada, ¿no? Ese es uno de los aspectos que nosotros estamos preguntándonos aquí y seguramente vamos a tener que responderlo y voy a usar como argumento el tema de el ANIC número 12, ¿no? Para hacer una mayor precisión acerca de este tema. ¿Ok? Entonces más o menos tenemos encuadrado este tema, este esquema. Hemos planteado unas preguntas acerca de esto. Vuelvo luego a revisar en este formulario. ¿Ok? Bien. Eh, Nosotros tenemos una norma internacional de contabilidad número 12. Voy a usar la versión del setlist, como podemos ver acá. Estoy usando la versión del setlist 2020 que lo publica la superintendencia, ya que lo publica la superintendencia de mercado y valores, ¿no? Que acá nosotros lo podemos cotejar, ¿sí? Que lo podemos cotejar. Entonces voy a usar esta versión para efectos del trabajo con ustedes. Bien, entonces hay algunos términos de definiciones que hay que saberlos contrastar con la declaración. Muchos colegas dicen, bueno, yo sé que se llena, pero ¿y bajo un entorno NIF cómo lo trabajaríamos? Esa es la pregunta que quisiera hacerte. ¿Ya?
Entonces vamos a contrastar estos términos que nos plantea la NIC número 12. Bien, antes de continuar, no te olvides que este 12 inicia el taller virtual vía Zoom, elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta 2020 en el formulario virtual 710, tanto en su versión completa como en su versión simplificada. Tiene una duración de 12 horas cronológicas, se va a desarrollar los días 12, 13, 19 y 20 de marzo, en un horario prácticamente de fin de semana. Puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Es una oportunidad para que valides todo lo que estás tú realizando ahora en tu declaración. Un tema fundamental, si se puede decir así. Muy bien, volvemos entonces a tocar este tema de la NIC 12. Y lo primero con lo que yo me encuentro en la NIC 12, en el párrafo 5, ¿no? Como podemos observar, tengo un término que se llama ganancia contable. ¿Ya? Ok, la definición creo que queda clara, que es ganancia contable. ¿Sí? La definición es ganancia contable. Perfecto. Entonces, bajo ese escenario, la pregunta es, ¿qué entendemos por ganancia contable? Veamos lo que nos dice la NIC número 12. Veamos qué es lo que nos dice la NIC número 12 acerca de este interesante tema. Nos dice, es una ganancia. El término neto lo voy a marcar para poder conversar contigo. ¿Ya? Para conversar contigo esto. ¿Ya? O sea, es una ganancia o una pérdida. Perfecto. Neto. Es del periodo, totalmente de acuerdo. Antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Perfecto. Entonces la pregunta es, yo no voy a usar un formulario, no voy a usar... A ver, vamos a colocarnos por aquí para no interrumpir mucho la sesión. Yo no voy a usar un estado financiero estrictamente, sino voy a usar lo que me presenta el formulario virtual. Ok, entonces cuando yo digo acá ganancia contable, ¿no? El término que nos trabaja aquí, hay que tener en consideración que ¿dónde lo ubico? En el formulario virtual. ¿Dónde está? ¿En qué parte? Porque es importante, si nosotros sabemos aplicar NIF, hay que saberlo ubicar, ¿no? Ahora, bien, eso es lo que tengo que resolver. Otro, hay una pista que me dice antes del gasto por impuesto a las ganancias. La pregunta es, ¿existe un gasto por impuesto a las ganancias? ¿Dónde lo ubico? Ahora, démosle una mirada a la declaración. Y en la declaración a nivel de resultado, yo tengo las siguientes casillas. Así que prestemos atención a esas casillas. Tengo, para efecto de resultado, tengo la casilla 484, tengo la casilla 487 y tengo la casilla 492. ¿Cuál es la casilla que usaría? ¿No? Obviamente, la casilla que voy a usar antes del impuesto a la renta, esa va a ser la casilla 487. Entonces, cuando la NIC número 12 trabaja este tema, entonces recordaremos en nuestros apuntes, para efecto de vincular, tendríamos la casilla 487. Se nos presentan bastantes preguntas acerca de esto, ¿ah? Así que probablemente la primera pregunta es, ¿por qué Dionisio? Ojo, estamos trabajando en un entorno de utilidad. La primera pregunta sería, ¿por qué Dionisio no estamos usando la casilla 484? La respuesta es sencillísima, ¿ya? Hay que tener cuidado porque nosotros tenemos distribución legal de la renta. Dionisio, entonces no se supondría que sería igual. Para comenzar, quiero hacer un apunte básico. Nosotros no podemos usar la casilla 486. Dionisio, básicamente, ¿para qué era la casilla 486? La casilla 486 era una casilla que nosotros tradicionalmente la usábamos para el tema de participación en las utilidades. Pero eso es totalmente válido. Eso es totalmente válido siempre y cuando no estemos aplicando NIC 19.
pero ya el Consejo Normativo de Contabilidad se pronuncia a partir del año 2011 con la entrada en vigencia del Plan Contable General Empresarial, la versión 2010, y nos dice, no. ¿Por qué? Porque al aplicar NIC 19, la participación en utilidades de los trabajadores la voy a tener en la 464 o en la 468 o en la 469. Ojo, ya, si es que no logra calificar como activo, entonces es muy probable que esté entre la 468 y la 469. Por lo tanto, es irrelevante. O sea, mi 484, 487. Yo me inclino más por la 487. ¿Ya? 487. Entonces ahí apuntamos, NIC 12, casilla 487, ganancia contable. Ahora, es pertinente el término. Nos dice ganancia neta. O sea, a mí me interesa el término neto. ¿Será cierto que por algo se está usando el término ganancia neta? ¿No? Neta, ¿no? Nos dice ahí neta. ¿Qué implica el término neto? ¿Cuál es la característica de un estado de resultados? Eso es lo que nosotros nos planteamos. ¿Cuál es la característica, colega, de un estado de resultados? La característica es demasiado obvia. Un estado de resultados se caracteriza porque nosotros vamos a presentar los ingresos y vamos a presentar cómo se van vinculando con todos los gastos asociados. Ojo, Dionisio, y el costo de ventas también es un gasto. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de esa correlación que vamos a ver entre los ingresos y gastos, vamos a hallar un resultado neto, neto, porque estoy comparando dos valores. Ahora, obviamente puedo tener una ganancia neta o una pérdida neta. Lo que llama la atención, y llama la atención para cualquier colega ya más purista desde el punto de vista teórico, me diría que hay una contradicción. Porque si me está hablando el término ganancia contable, ya, ok, ganancia neta, aprobado. Pero de ahí que tú me digas que la ganancia contable abarca el concepto de pérdida neta, ya yo me voy a poner ahí a pensar que algo está mal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una ganancia contable, que está en una casilla 487, termine siendo una pérdida neta, ¿no? Bueno, términos de traducción, términos de situación que ahí tenemos. La idea es que el resultado va a ser neto. De hecho, el colocar una ganancia neta o una pérdida neta varía en las casillas. De hecho, la casilla que yo te estoy usando ahorita, que es la 487 que te cito, solamente aplicaría sí y solo sí en un entorno de ganancia neta. Nada más. Otra característica del estado de resultados es algo clave. Siempre se refiere a un periodo. A diferencia, por ejemplo, de un estado de situación financiera, que se va a referir a varios periodos. Hay que tener cuidado con esto. Ahora, nos dice que es antes de. Pero para hablar de ese antes de, lo primero que tú tienes que saber es determinar el gasto por impuesto a las ganancias. Y yo me pregunto si es que tú, cuando realizas el cierre contable, tú determinas el gasto por impuesto a las ganancias. Eso es lo que yo me pregunto. Si tú determinas el gasto por impuesto a las ganancias, ¿lo ubicas el tema? ¿Lo has determinado? ¿Cómo sale esto? Ah, buena pregunta, porque el gasto por impuesto a las ganancias está en otra casilla, que es la casilla 490. Pero la casilla 490, que nosotros tenemos aquí en la declaración, que te citaba hace un rato, que tú podías colocar un monto en esta casilla 490, ¿sí? Que la tenemos ahí, en esta casilla 490, tú puedes colocar el monto, ¿ya? Pero acá viene una de las grandes limitaciones que hemos observado en el tema no solamente de los PDTs antecedores al formulario virtual, sino vemos que se sigue aplicando acá. Ya, Dionisio, acá yo le pongo cualquier valor, la casilla 490, a ver, le vamos a poner así, luego te digo de dónde proviene. Eso de ahí, la casilla 490, es un gasto, me dicen, claro, porque yo veo que esto se llama gasto por impuesto a la renta. Pero hablar del gasto por impuesto a la renta es solamente hablar del periodo, es solamente de hablar del ejercicio. Pero un colega que aplica NIC 12 y que ve que puede calificar, que puede reconocer un activo diferido, de ser el caso, condiciones NIC 12, párrafo 24, entonces ahí podría encontrarse en un escenario de un ingreso por impuesto a la renta. Recordemos que la casilla 490 no se refiere a una deuda, colega. Muchos colegas, es la deuda. No lo es. No lo es. Dionisio, pero si colocas acá el impuesto a la renta va a afectar la determinación. No,
La casilla 487 es la casilla que va a jalar para la siguiente parte. Esta casilla 487 es la que nosotros vamos a tener que considerar dentro de ya acá, en la casilla 100, que va dentro del impuesto a la renta. Ese es el pequeño detalle, ¿ya? Ese es el pequeño detalle que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿ok? Perfecto, entonces ya sabemos que esto está en la casilla 490 y este se llama gasto o ingreso por impuesto a la renta. Perfecto, y obviamente esto nosotros sabemos que lo vamos a ubicar. Ya, a ver, Dionisio, ¿cómo lo vamos a ubicar? ¿Puedes plantearme algunas cuentas contables porque esto se contabiliza o no? Claro que sí, colega. Y eso nosotros lo trabajamos cuando hacemos un cierre. Cuando usted tiene un cierre, si estamos hablando de que es antes de deducir el impuesto a la renta, esto lo tenemos en una cuenta de cierre que se llama la cuenta 85. Y de hecho, consistenciar esto es validar con la cuenta 85. Ya. Y esto, Dionisio, del gasto del impuesto a ganancias, eso lo vamos a tener en otra cuenta contable, que es la cuenta 88. La pregunta es, estamos hablando de la declaración anual, ¿no? Sí, claro, por supuesto, colega, estamos hablando de la declaración anual. Estamos hablando de la declaración anual. Pero la pregunta es, colega, colega, una consultita así rapidita. Dígame, dígame, usted esos conceptos que le estoy señalando los tiene en su contabilidad, o sea, está en su contabilidad, porque eso depende del cierre, ¿ya? Eso depende del cierre y lamentablemente muchas personas a veces no sabemos cómo trabajar esa situación. ¿Mm? No sabemos cómo trabajar, ¿ya? Entonces, ojo con ese tema. Muchas veces nos confundimos. Ahora, el siguiente tema también es bastante interesante porque la siguiente definición ya no se refiere a un resultado contable, sino a un resultado tributario. Y eso va a hacernos cuestionar uno de los paradigmas que tenemos todos los contadores. Les digo porque cuando nosotros trabajamos el tema de cierre, muchos colegas no saben cómo trabajar esto, no saben cómo analizarlo. ¿Ah? Ese es un detalle bastante interesante. Me refiero a colocar la ganancia fiscal. Una de las preguntas más relevantes que siempre he tenido en eventos es, Dionisio, sí, ¿yo dónde encuentro o cómo analizo o quieren encontrar en la cuenta 59, quieren vincular a la cuenta 59 el tema de la pérdida tributaria, o sea, como si la pérdida tributaria se contabiliza. Ojo, estoy diciendo que si la pérdida tributaria se contabiliza, no estoy diciendo que si una pérdida tributaria podría quizá calificar un activo diferido, es otra cosa. Pero yo te estoy diciendo que la pérdida tributaria en un periodo corriente no se llega a contabilizar. Ya, ojo con ese tema, porque muchos colegas ahí que cometemos bastantes errores conceptuales. Luego en una auditoría financiera tenemos problemas, ¿no? No sabemos cómo trabajarlo, no sabemos cómo analizarlo y ahí justamente es donde nosotros deberíamos estar al tanto para poder adecuadamente responder. Entonces la pérdida tributaria no se contabiliza. A ver, Dionisio, ¿lo podríamos demostrar? ¿Sí? Usando obviamente la NIC número 12. A ver, vamos a ver cómo nos define la NIC 12 y lo vamos a ubicar. Vamos para la siguiente definición. ¿Ya? Vamos a la siguiente definición. Entonces voy a trabajar en la siguiente definición, ganancia o pérdida fiscal. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿dónde lo ubico en el formulario virtual? Y si tuviera en la contabilidad, ¿en qué parte lo voy a ubicar? ¿Ya? Ese es un elemento básico. Bien, colegas, no se olviden el taller virtual vía Zoom, elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta 2020, versión completa y simplificada. Para los colegas que nos han estado pidiendo el evento el fin de semana, entre viernes y sábado, tenemos en total, van a ser un número de sesiones que nos da un total de 12 horas cronológicas. Solicita el detalle, el temario, la inversión y los demás detalles a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. ¿Ok? No te olvides, ahí es tiempo ya estás haciendo la declaración, no esperes la postergación, prepárala adecuadamente. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces.
A ver, me dicen que ahora revisemos este concepto y veamos si se contabiliza, porque siempre la pregunta es si esto se contabiliza. A ver, yo tengo dos escenarios y acá me sirve para contrastar también la diferencia que existe entre lo que dice la NIC número 12 y lo que dice el plan contable. Mira, yo acá tengo una ganancia fiscal, perfecto, porque si yo tengo una ganancia fiscal, lo podría asociar a una renta neta imponible, ¿no? Lo podríamos asociar a una renta neta imponible. Yo creo que sí lo podemos asociar ahí. Perfecto, por el momento. A ver, vamos a validar eso. Bien. Luego, tengo una pérdida fiscal. Sí, sí, perfecto. Ahora, yo sé que la renta neta imponible me va a generar un impuesto a la renta y lo que yo voy a contabilizar es ese impuesto a la renta corriente. Eso es lo que contabilizo técnicamente. Porque la renta neta imponible tampoco la voy a encontrar en la contabilidad. Ese es otro detalle muy importante. Muy importante. ¿Ya? No la encuentro. O sea, la renta neta imponible no está en la contabilidad. O sea, no la encuentro. Es en papeles de trabajo, pero no lo encuentro. Ahora, yo puedo tener una ganancia fiscal o pérdida fiscal. Acá sí más bien es O. Si tengo una ganancia fiscal, acá no es como arriba, ¿no? Es la ganancia, ¿ok? De un periodo, perfecto, calculada de acuerdo a reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre la que se pagan, ¿ok? Impuesto a las ganancias. Eso es totalmente de acuerdo. Ahora, siempre hay un limitante cuando nosotros analizamos esta palabra, porque usualmente cuando vemos las formas de extinción de una deuda tributaria, de acuerdo al código tributario, el pago es una sola, es una de las tandas que tenemos, ¿ah? Porque hay compensación, hay condonación, hay consolidación y hay otras formas que te regula el código tributario. Entonces ahí viene una de los limitantes. Y de hecho, el pago no es la única forma de extinción de una deuda tributaria. Repito, el pago no es la única. ¿Ya? Ok, entonces ahí está. Bien, ahora, ¿qué pasa en el otro escenario? El otro escenario que yo tengo, le vamos a poner otro color. Ya, tengo una pérdida fiscal, perfecto, que es una pérdida de un periodo calculada de acuerdo a reglas por las autoridades fiscales, en este caso sobre la que se recupera impuesto a las ganancias. Pero en el caso del Perú, esta recuperación se va a dar a futuro. ¿Ya? Se va a dar a futuro. Y está condicionado tributariamente a la elección de un método, ya sea el método A o ya sea el método B del artículo 50. Ojo, no es lo mismo aplicar uno u otro método. Hay que tener cuidado cuando nosotros trabajamos esto. No es la reglita de los 4 años y ya fue. No, no, de método A o método B. Entonces, a diferencia de probablemente en otro lugar, la pérdida fiscal que yo tengo en un periodo, la voy a recuperar impuesto a las ganancias, pero eso va a ser a futuro, no en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Pregunta, esto se contabiliza. Si acá yo tenía una renta neta imponible, habría que ver qué casilla es y si yo tengo una pérdida fiscal, qué casilla es. ¿Ok? ¿Sí? Pero ya queda en claro que lo que se contabiliza es el impuesto a la renta corriente, ¿eh? No se contabiliza la renta neta imponible. Colega, ¿usted quiere contabilizar el impuesto a la renta corriente? ¿Quiere contabilizar? No lo va a lograr hacer, colega. No lo va a lograr hacer. Hay que tener bastante cuidado con ese tema. Estamos yendo demasiado lejos. Hay que tener cuidado con esas situaciones. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esas situaciones. Ahora, ubiquemos estos conceptos en el formulario virtual respectivo. ¿Te parece? Vamos a revisarlo. La sesión, ¿te parece adecuada? ¿Estás entendiendo el tema? Bueno, acá me están diciendo que estoy tapando algunos apuntes. Ya, ahí está. Bien, ¿te parece adecuada? Oye, ayúdanos compartiendo la sesión. A lo mejor hay otro colega o a lo mejor tú tienes un amigo en redes que este tema justo le ajusta al problema que tiene y le puede servir. Así que nos apoyas compartiendo la sesión. ¿Ok? Ahora vamos a vincularlo a el formulario virtual. ¿Ah? Mira, usando conceptos de NIC 12. Bien, entonces en el formulario virtual lo primero que vamos a hacer es ubicar el tema del impuesto a la renta, o sea, dónde está, cómo sale. Acá yo tengo un resultado antes de 8.000. Partamos de un escenario de utilidad primero, 8.000, casilla 487, y nos vamos a impuesto a la renta, perfecto. Acá tengo mis 8.000, bien.
Utilidad antes de adición y deducciones. Ahora, yo puedo tener adiciones y deducciones. Esto lo marca el hecho de que hay tratamientos diferentes entre lo que dice la parte financiera. Hasta aquí yo tengo la parte financiera, porque proviene del estado de resultados. Pero ojo, no necesariamente va a coincidir, no necesariamente va a coincidir con reglas fiscales. Ahora, como consecuencia de la aplicación de una regla fiscal sobre una transacción, va a haber reparos. Por ejemplo, acá yo pongo estos reparos y recién como consecuencia de ello obtengo la renta neta del ejercicio. Ahora, una cosa es la casilla 106, renta neta del ejercicio, y otra cosa muy distinta es la casilla 110, renta neta imponible. Hay que tener en cuenta. Entonces, hay que hablar con propiedad. Una cosa es la renta neta y otra cosa es la renta neta imponible. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una renta neta y una renta neta imponible, colega? En básico, el tema es que la diferencia entre una renta neta y una renta neta imponible es la aplicación de el arrastre de pérdidas, que se puede dar a través de la casilla 108. Pero la casilla 106, la casilla 110 no se contabilizan, se controla en papeles de trabajo. Eso quiero que tenga usted muy en cuenta, colega. Entonces, la utilidad, tal como tal, sería la renta neta imponible y lo ubico en la casilla 110. Entonces, volvemos aquí a nuestra hoja para marcar la casilla renta neta imponible. Ahí lo colocaríamos con color azul, la casilla 110. Ok, la casilla 110. Ok, Dionisio, y si fuera una pérdida fiscal, ¿y qué casilla es la casilla pérdida fiscal? ¿No? Acá decimos renta neta imponible, aquí está. Y si yo tuviera una pérdida, ¿cómo sería? A ver, voy a forzar una pérdida acá en mi estado de resultados. A ver, vamos a colocar un monto. Voy a voltearlo. A ver, vamos a ponerle 16.000. Para que sea una pérdida aquí, 8.000. Pérdida antes de impuesto a la renta. Acá tengo 8.000, tengo mis reparos y acá tengo la pérdida. Pregunta, colega, ¿cuál es el importe de la pérdida tributaria? ¿La pérdida tributaria es la casilla 107? ¿No? Esa es la pregunta. ¿O será la casilla 111? Es la casilla 107 y de ser el caso, algunas veces afectada por la casilla 120. Pero en esencia, nosotros podemos ubicar en la mayoría de casos esa pérdida del ejercicio, pérdida tributaria, la vamos a encontrar aquí, en la casilla 107. Entonces acá nosotros marcamos con otro colorcito, casilla 107. ¿Listo? Perfecto. Pero ninguna de ellas se va a contabilizar. Ninguna de ellas se va a contabilizar. Ojo con ese detalle, colegas. No sé si hace un momento se vio la declaración. A ver. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces de esa manera. Entonces hay que tener el debido cuidado cuando trabajamos esa situación. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esa situación. Muchas veces nosotros pensamos en ese mito y hay que romperlo. Hay que romperlo totalmente. ¿Ya? Muy bien, entonces, ojo con esos detalles. Entonces, has visto, hemos podido vincular algunas definiciones de la NIC 12, particularmente las dos primeras, con el formulario virtual 710 versión simplificada, trabajando los conceptos y cómo analizamos eso. Moraleja de la historia. Vamos a ponerle acá con un color rojo, a ver. Primero, la ganancia contable, esto sí lo voy a encontrar en la contabilidad. Sí lo voy a... Ya, y la ganancia fiscal, la pérdida fiscal, no la voy a encontrar en la contabilidad. No está en la contabilidad. Dionisio, pero que la pérdida genera a veces un activo diferido. Esa es otra cosa. Pero la pérdida tributaria no se contabiliza. Ya, ojo, no se contabiliza. Hay que tener cuidado con ello. Y a veces nosotros cometemos esos errores. ¿Ok? Muy bien, amigos. Espero que la sesión de hoy les haya sido útil. ¿Sí? No te olvides, tercer aviso, así como dicen en el teatro. El día 12, 13, 19 y 20 estamos con el taller virtual vía Zoom, elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta 2020, versión completa y simplificada. Mira lo que en estos momentos hemos analizado un poquito. Imagínate un taller virtual analizando todo lo que es la elaboración del formulario virtual. Probablemente ese es el taller que tú necesites. Además, nosotros hacemos un análisis
con respecto a la contabilidad. En la última sesión, no basta con hacerla. Muchos colegas hacen su declaración y están felices. Hay que cruzar con la contabilidad. Hay que hacer un análisis de saldos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se elabora papeles de trabajo? Eso vamos a tocarlo en este taller virtual, elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Muy bien, amigos, espero que este tema haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos puedes seguir, ¿quieres ver la versión diferida? La puedes ver en nuestro canal de YouTube, te puedes suscribir, CPC Dionisio Canagua, y ahí encuentras todos los videos que estamos publicando. Tenemos más de 1000 videos, ¿no? Más de 1000 videos. O si no, también nos puedes seguir en Facebook como CPC Dionisio Canagua, en la fanpage, y de esa manera, cada vez que estamos publicando, tú te enteras de lo que nosotros estamos trabajando aquí. ¿Ok? Listo, un gusto haber podido compartir contigo hoy día y espero que esto te sea útil. Si te pareció interesante, lo compartes.